Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En nuestra sección Páginas Zulianas de la noche de hoy estaremos compartiendo apenas unas líneas, un pequeño fragmento y después una reflexión acerca del libro Conspiración de Maracaibo 1799 del doctor Ángel Rafael Lombardi Boscán, quien nació en Maracaibo el 31 de mayo de 1967. Es historiador, licenciado en Educación, Mención Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, mención cum laude del año 1991. También es magíster en Ciencias Políticas y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2005. Este es uno de nuestros grandes escritores. Este libro, precisamente, el que estamos nosotros por leer, fue publicado en el año 2009 por la Universidad Católica Cecilio Acosta. Espero que disfruten estas conclusiones. Vamos a comenzar leyendo las conclusiones, que apenas son un par de páginas, y después vamos a debatirnos con algunas de las ideas que expone el maestro, el historiador Ángel Rafael Lombardi Boscán en este libro. Conspiración de Maracaibo, 1799. Existe el afán entre algunos de convertir la conspiración de Maracaibo o de Pirela en una efemérides regional. Motivar celebraciones sobre el turbio hecho con el propósito de lavarle la cara a una ciudad que cometió el pecado histórico de mantenerse partidaria de la monarquía es algo muy anhelado por nuestros dirigentes y notables. La historia escrita y entendida de esta manera termina siendo un lamentable despropósito. La finalidad del historiador ante el pasado es la búsqueda de la comprensión con el apoyo de algunos supuestos documentales, y no la intervención de la realidad bajo el influjo de un malentendido regionalismo u otros intereses ajenos a la probidad de los hechos. Esta breve investigación no pretende cerrar el debate sobre la conspiración de Maracaibo. Estamos a la espera de nueva evidencia documental y nuevos estudios que amplíen sobre lo ya conocido, aunque nuestro escepticismo es evidente en otorgarle algún tipo de contenido político a este complot. No hay duda de que la ciudad de Maracaibo y sus habitantes de ese entonces nunca pusieron en duda su lealtad y compromiso con el sistema monárquico, con el cual se sentían identificados, por no decir a gusto. La terrible guerra de independencia nacional llegaría 10 años después, 1810, y la ciudad de Maracaibo, cabeza de provincia, junto con sus autoridades, se erigirían como los principales líderes de la contrarrevolución. Nominalmente eso se esperó de los maravinos y sus aliados coreanos y guayaneses, pero la insuficiencia de medios económicos y militares echó al traste con esa posibilidad. Mientras que el resto del país cundió la desolación, los habitantes de Maracaibo fueron afortunados por vivir en paz bajo la salvaguarda de una geografía que les aisló prácticamente de las principales zonas de conflicto. Solo el desenlace de la guerra y el oportunismo hizo cambiar de bando en el año 1820 a los maravinos y zulianos. Que esto debe producirnos vergüenza y nos malpone ante el esfuerzo que hicieron en pro de la independencia, no lo creo. La historia es lo que pasó y no lo que queremos que ésta haya sido. Para satisfacer la grandeza de nuestro gentilicio zuliano, tenemos a un Rafael Urdaneta, por ejemplo, pero sobre todo a una ingente cantidad de hombres buenos y decentes, en su mayoría anónimos, que ya siendo partidarios de la monarquía o de la república, comprometieron sus vidas y destinos en pro de la grandeza del solar zuliano. El recuerdo de esa memoria es mucho más pertinente que la exaltación de un oscuro conspirador como Pirela. Este libro, quizás es un poco injusto adelantarnos casi 200 páginas y leer las últimas dos. Este libro del
del maestro Ángel Rafael Lombardi Boscán se refiere a un capítulo de la historia venezolana, de la historia zuliana particularmente, de una revolución encabezada por Francisco Javier Pirela, un hombre nacido en Maracaibo en 1761 y que muriera en España aproximadamente en 1821. Fue militar y sastre. Fue subteniente de la compañía de milicias de Pardos en Maracaibo y encabezó una conspiración contra el gobierno español en combinación con los franceses Juan Gaspar Bosé y Agustín Gaspar Bosé, capitanes de los buques El Bruto y La Patrulla, con el fin de establecer la igualdad y libertad imperante en Francia. Pirela fue ayudado por Francisco Suárez, zapatero y esclavo del vicario eclesiástico. La sublevación estaba pautada para el 19 de mayo de 1799 a las 12 de la noche, con 200 hombres que habían reunido Pirela y las tripulaciones de los buques. El sitio de la reunión era la casa de Petronila Montero, donde había una fiesta bailable y usarían como santo y seña la palabra Antillén, quemando a continuación una casa del barrio de la ciudad para llamar la atención de los jefes españoles, apresarlos y matarlos en la confusión y apoderarse de la ciudad, para nombrar a Pirela como gobernador. El complot fue denunciado por el cabo Tomás de Ochoa, a quien Pirela había invitado a participar en él. A las 9 de la noche del día de la conspiración, Pirela fue apresado y confesó durante el interrogatorio todo lo relativo al plan. Fue enviado a Caracas y juzgado por la audiencia real, condenándosele a muerte el 30 de julio del año 1800, pena que se le conmutó por 10 años de prisión en el castillo El Morro de La Habana y la prohibición de regresar a las provincias. El negro Francisco Suárez fue condenado a trabajos forzosos durante 8 años en Puerto Rico. Los barcos extranjeros fueron confiscados y el cabo Tomás de Ochoa fue ascendido haciéndolo sargento, según consta en los archivos de la Academia Nacional de Historia, en correspondencia enviada por el gobernador de la provincia de Maracaibo, Juan Ignacio Armada, marqués de Santa Cruz, al capitán general Manuel Guevara de Vasconcellos, con fecha de 21 de marzo de 1799. En 1821, desde Madrid, Pirela pidió un premio por su actuación como conspirador, pero solo se le ordenó un socorro de 200 pesos. Se consideró esta conspiración como un movimiento de piratería. Sin embargo, ha sido reconocida como una sublevación contra el régimen español para establecer la república y por lo tanto sería un antecedente de la independencia, como lo han reconocido los historiadores Ángel Francisco Bryce y Carlos Medina Chirinos. No sucede lo mismo en el pensamiento del historiador y crítico, constante crítico de la historia preestablecida, el profesor Ángel Rafael Lombardi Boscán, quien en este libro hace un análisis bastante profundo, documental, gracias a sus extensas investigaciones en los archivos españoles mientras fue estudiante de doctorado en la Complutense de Madrid. Pudo traer documentos importantes del Archivo General de Indias de Sevilla, del Archivo Histórico Nacional de Madrid, de los archivos históricos del Zulia, que después cotejó con ellos. Y este libro sirve como una manera de mostrar esa verdadera imagen. Al final hay un apéndice de los documentos relativos a la llamada conspiración de Maracaibo, que son descubiertos por él y traídos a esclarecer muchísimas cosas y pertenecientes al Archivo General de Indias de Sevilla. En este libro hay unas copias facsimilares de estos archivos donde se encuentran la carta sobre la sublevación, cartas del capitán general de Caracas Manuel Guevara Vasconcellos y algunos otros textos que el doctor Ángel Rafael Lombardi Boscán estudia y analiza con su agudeza política. Yo los invito a que sigan a Ángel Lombardi Boscán en su cuenta en Twitter, que es Lombardi Boscán pegadito, y puedan ver la manera en la que estudia, critica y hace énfasis en la desconstrucción de los mitos de nuestra historia para llegar a una historia verdaderamente crítica, analítica y poderosa. Lo que él nos plantea
en este libro, que los invito a leerlo, los invito a buscarlo. Sé que está disponible de modo gratuito en PDF, y si se acercan a su cuenta de Twitter y se lo solicitan, él les enviará el PDF con mucho gusto, imagino. Aquí podrán ver ustedes cuáles fueron las verdaderas intenciones según los documentos que se han conseguido de esta actividad predecesora de la independencia en Venezuela, que se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad de Maracaibo. Luego sí tendremos nosotros una independencia real en el año 1821. Ese será nuestro año de independencia y tendremos nuestra propia acta de independencia. Esa independencia de Maracaibo que pronto va a cumplir 200 años. La independencia de nuestra ciudad. Muchas veces nos preguntan por qué nosotros en el Zulia nos sentimos independientes. Y es porque tuvimos un proceso de independencia aparte del de Venezuela. Al menos así lo confirman nuestros símbolos patrios. Yo siempre que planteo el problema de la integridad nacional, lo pongo en los términos de las estrellas de la bandera. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera y por qué? Tiene 8 estrellas por las provincias que se unieron a la República de Bolívar. Pero la Venezuela que nosotros conformamos estaba compuesta por 10 provincias. Faltan 2 estrellas en esa bandera para poder pensar que todas esas provincias que fueron liberadas del yugo español pertenecen ahora a la comunidad venezolana actual y con la cual tenemos 200 años de comunidad, ¿no? Tenemos 200 años integrando este país. A mí me gustaría que en un futuro los zulianos pudiéramos conseguir esa anhelada, no anhelada, la justicia, anhelar el hecho de pertenecer como tal a la provincia de Maracaibo, tener que esa provincia de Maracaibo pertenezca completamente a Venezuela y que Venezuela nos reciba como tal, y que luchemos porque esa provincia de Maracaibo esté integrada entre las 10 estrellas del país. Si no tenemos las 24 estrellas en la bandera, por lo menos que existan las 10 que nos integran como nación. Yo creo que es justo y es necesario para la conflagración de una unidad nacional y sentirnos verdaderamente venezolanos, todos los venezolanos. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Escríbanos un mensajito de texto al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio.